el maestro estaba enseñando y se encontraban presentes algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de las poblaciones de Judea y Galilea y Jerusalén. El poder del Señor lo movió a curar un enfermo. Llegaron unos hombres, llevaron en una camilla al paralítico, trataron de introducirlo y colocarlo delante de Jesús, pero como no encontraron la manera de hacerlo a causa de la gente, subieron al techo y por entre las tejas bajaron la camilla. Al ver la fe que tenían, Jesús dijo: «Hombre, tus pecados quedan perdonados». Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versos 17 al 26. El poder de la Iglesia se apoya en Jesús de Nazaret. Los que somos pecadores encontramos alivio y consuelo en la acción misma de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, 11 de diciembre 2017. El maestro de Nazaret siempre busca una oportunidad para dejar una gran enseñanza, para disolver maneras de pensar equivocadas con respecto a la fe, al poder y a la gracia de Dios. Es una manera muy práctica de enseñar y educar a los demás. Aprovecha la situación dentro del escenario que hay gente interesada en el tema. Y las personas que están como interesadas en el tema eran los maestros de la ley que habían venido de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Se supone que si son maestros de la ley, están muy interesados en escuchar al maestro de Nazaret para poder saber hasta qué punto coinciden las maneras de entender la religión, la palabra de Dios, la fuerza del Espíritu de Dios. ¿Cuál de los dos estará equivocado, si Jesús el Nazareno, que es el Hijo de Dios, o estarán equivocados los seres humanos que pretenden entender las cosas de Dios sin escuchar primero a Dios? Yo creo que el movimiento es al contrario. Hay que aprender primero a escuchar a Dios. Y cuando se escucha a Dios, entonces se entiende que ese Hijo de Dios, que representa a Dios, que es Dios mismo, como la gran buena noticia para la vida humana. Un Dios que acoge a las personas, un Dios que no amenaza, que no condena, sino que se atreve a decirle a un paralítico: «Levántate y anda, tus pecados están perdonados». Cuando se llega a ese punto de la educación en la fe, habrán una serie de personas contrarias que van en camino de la fe. Los que están en camino de la fe siempre estarán criticando cosas que no las han vivido, no las han madurado, ni las han podido entender, porque están en camino de la fe. Por eso el maestro de Nazaret propone el tema: ¿quién puede perdonar pecados?, se pregunta, fuera de Dios. Jesús, comprendiendo lo que ellos estaban pensando, dice: pues ahora verán, el Hijo de Dios tiene el poder para perdonar pecados en la tierra. Y le dijo al paralítico: yo te le ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Hay que entender que el poder que tiene la Iglesia lo recibe de Dios. Cuando se entra a criticar algo a unos seres humanos que están en la Iglesia, como somos los sacerdotes, que en nombre de Dios hacemos tanto bien a los demás. Pero cuando no se tiene una fe, no se entiende el poder de Dios dado a la Iglesia. Por ejemplo, el poder de perdonar los pecados. Y el poder de perdonar los pecados no es tanto por la santidad y la perfección del ministro,
sino por pura gracia y misericordia de Dios. El Papa Francisco resaltó en una de sus audiencias del miércoles, y el Papa decía en aquella ocasión que el sacerdote es el instrumento para el perdón de los pecados. El perdón de Dios se nos da en la Iglesia, se nos transmite a través del ministerio de un hermano, que es el sacerdote, también él es un hombre, que como nosotros necesita de la misericordia de Dios. Se hace realmente instrumento de la misericordia, dándonos el amor sin límites de Dios Padre. Incluso el Papa asevera, los sacerdotes también debemos confesarnos, incluso los obispos, porque todos somos pastores, incluso el Papa que se confiesa cada 15 días. El poder de la Iglesia de perdonar, de sanar, de poder presidir la Eucaristía, dar la gracia a tantas personas que la necesitan, le viene de Dios. Esa es la gran enseñanza del Nazareno.